Cuando el doctor dijo abuso sexual infantil, el mundo dejó de girar. Cuando mi hija confesó fue papá, mi corazón dejó de latir. Pero cuando mi esposo me dijo nadie te va a creer, soy un hombre respetado, mi mente se aclaró. Esa noche esperé a que se durmiera. Empaqué 2 maletas. Tomé las joyas que mi suegra me había dejado. Tomé todo el efectivo de la caja fuerte. Y a las 4 de la mañana desperté a mi hija y le dije, vamos, ahora, no voltees atrás. Subimos a un taxi, después a un autobús. Y desaparecimos. Porque a veces la justicia legal tarda demasiado. Y a veces una madre tiene que hacer justicia a ella misma. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Mi nombre es Mercedes y tengo 69 años. Vivo ahora en Querétaro, México, pero esta historia comienza en Guadalajara, hace 5 años, cuando mi vida cambió para siempre. Hoy voy a contarles una historia sobre la peor traición que puede existir, sobre descubrir que el hombre con quien dormí durante 30 años era un monstruo, y sobre la decisión más importante que tomé en mi vida: huir con mi hija en medio de la noche. Esta historia habla de abuso sexual infantil. No daré detalles gráficos, pero el tema está presente. Si esto es muy difícil para ustedes, está bien que se vayan. Cuídense primero. Si se quedan, gracias. Esta historia fue la más difícil de mi vida. Si creen que puede ayudar a otra madre en situación similar, den like y suscríbanse a Historias Real de Abuela. A veces, una historia de escape exitoso es lo que otra mujer necesita escuchar. Hoy mi vida es tranquila. Vivo en una casa pequeña aquí en Querétaro. Mi hija Claudia vive a 2 cuadras de mí. Nos vemos todos los días. Nos tomamos café juntas, cocinamos juntas, nos reímos juntas. Tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos libertad. Pero hace 5 años no teníamos nada de eso. Hace 5 años vivíamos en una pesadilla sin saberlo. Necesito llevarlos al principio, a cuando conocí a Roberto, a cuando pensé que me había casado con un buen hombre. Nací en 1955 en Guadalajara. Mi familia era de clase trabajadora, mi papá mecánico, mi mamá costurera. Estudié hasta preparatoria y después trabajé como secretaria en una oficina de contadores. A los 25 años, en 1980, conocí a Roberto en una fiesta. Él tenía 30 años, trabajaba como contador en una empresa grande, era educado, bien vestido, ambicioso. Me cortejó durante 6 meses antes de proponerme matrimonio. Nos casamos en 1981. Yo tenía 26, él 31. Los primeros años fueron buenos. Roberto trabajaba mucho. Ganaba bien. Compramos una casa en una colonia bonita de Guadalajara. Teníamos una vida cómoda. En 1985 nació nuestra única hija, Claudia. Fue un embarazo difícil y después los doctores me dijeron que no podría tener más hijos. Roberto se decepcionó. Quería un varón, pero aceptó que Claudia sería nuestra única hija. Yo dejé de trabajar para cuidar a Claudia. Roberto seguía en su carrera, subiendo posiciones, ganando más dinero. Nos mudamos a una casa más grande cuando Claudia tenía 5 años. Durante esos años, Roberto era un esposo normal. No era muy cariñoso, pero tampoco cruel. Trabajaba mucho, llegaba tarde a casa, pero pagaba todas las cuentas. Era un buen proveedor, como se decía en esa época. Con Claudia era diferente. Cuando era bebé, casi no la cargaba. Es cosa de mujeres, decía. Pero cuando cumplió 7 años, algo cambió. En Roberto empezó a prestarle más atención, demasiada atención. Voy a llevar a Claudia al parque, decía los domingos. Voy a ayudar a Claudia con su tarea, decía por las noches. Claudia va a dormir conmigo esta noche porque tú estás enferma, decía cuando yo tenía gripe. En ese momento pensé que finalmente estaba siendo un buen padre. Pensé que finalmente había creado un vínculo con nuestra hija. Qué estúpida fui. Claudia era una niña alegre hasta los 8 años. Pero después de cumplir 8, empezó a cambiar. Se volvió callada,
retraída, no quería ir a fiestas de cumpleaños, no quería tener amigas en casa. Es la edad, me decía Roberto. Es normal que los niños pasen por fases. Y yo le creí, porque ¿por qué no le iba a creer a mi esposo? Cuando Claudia tenía 10 años, empezó a tener pesadillas. Gritaba en las noches. Yo corría a su cuarto, pero Roberto siempre llegaba primero. Yo me encargo, me decía. Vuelve a dormir. Cuando Claudia tenía 12, empezó a bajar de calificaciones. La maestra me llamó. Claudia está muy distraída. ¿Pasa algo en casa? No, todo está bien. Mentí, porque en ese momento yo realmente pensaba que todo estaba bien. Cuando Claudia tenía 15, le vino su primera menstruación. Yo traté de hablar con ella sobre su cuerpo, sobre los cambios, pero ella se cerró completamente. Ya sé todo eso, mamá. No necesito que me lo expliques. ¿Quién te lo explicó? Papá. Algo en mi estómago se revolvió cuando dijo eso, pero lo ignoré, porque Roberto era su padre. Los padres deben educar a sus hijas, ¿verdad? Qué ciega estuve. Cuando Claudia cumplió 16, algo más cambió. Roberto dejó de prestarle tanta atención. Y ella no quería llevarla al parque, ya no la ayudaba con la tarea, ya no entraba a su cuarto por las noches, y Claudia parecía respirar de nuevo, como si un peso se hubiera levantado. A los 18 años, Claudia se fue a estudiar a la universidad en otra ciudad, Monterrey, lo más lejos que pudo de Guadalajara. ¿Por qué tan lejos?, le pregunté. Hay universidades buenas aquí. Necesito espacio, mamá. Necesito estar lejos. Roberto no se opuso. De hecho, pareció aliviado. Durante los siguientes 10 años, Claudia vivió en Monterrey. Terminó su carrera en administración, consiguió trabajo, se hizo independiente. Venía a visitarnos solo en Navidad y cumpleaños. Y esas visitas eran tensas, incómodas. Yo pensaba que era normal. Los hijos crecen y se alejan, me decía. Pero la verdad era mucho peor. Cuando Claudia tenía 27 años, Nen conoció a un hombre. Se llamaba David. Era ingeniero, de buena familia, amable. Claudia nos lo presentó y parecía feliz. Más feliz de lo que la había visto en años. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña aquí en Guadalajara. Roberto pagó todo. Quería impresionar a la familia de David. Durante la boda, noté algo extraño. Claudia no quería estar sola con Roberto. Cuando él quería bailar con ella encontraba excusas. Cuando él quería tomarle fotos, ella se alejaba. ¿Qué te pasa con tu papá?, le pregunté en privado. Nada, mamá, solo prefiero mantener distancia. No insistí. Debí haber insistido. Claudia y David vivieron felices durante 1 año. Después, decidieron que querían tener un bebé. Claudia dejó de tomar anticonceptivos. Empezaron a intentar. 6 meses pasaron. Nada. 1 año. Nada. 2 años. Nada. Finalmente, hace 5 años, cuando Claudia tenía 28, decidieron ir a ver a un especialista en fertilidad aquí en Guadalajara. Claudia me pidió que la acompañara. David está trabajando y necesito apoyo moral, me dijo. Fuimos juntas a la clínica. El doctor, un hombre de unos 50 años muy profesional, le hizo varios exámenes. Análisis de sangre, ultrasonidos, exámenes físicos. Después de todos los estudios, el doctor nos llamó a su oficina. Su cara era seria. Señora Claudia, dijo, los resultados muestran que tiene daño físico interno severo, cicatrices en el tejido que están afectando su fertilidad. ¿Daño?, pregunté. ¿De qué? ¿De una enfermedad? El doctor me miró con ojos llenos de compasión. No, señora. Este tipo de daño es consistente con trauma sexual repetido durante la pubertad. Y generalmente vemos esto en casos de abuso sexual infantil que duró varios años. El mundo se detuvo. ¿Qué?, susurré. Claudia empezó a llorar. No llanto suave, llanto desgarrador, de años contenidos. Claudia, dije tomando su mano. ¿Qué está pasando? ¿De qué habla el doctor? Ella me miró con ojos llenos de dolor. Un dolor tan profundo que me cortó el alma. Mamá, susurró.
Papá, fue papá. ¿Qué? Papá me violó durante años, desde que tenía 8 hasta que cumplí 15. El consultorio empezó a dar vueltas. No podía respirar, no podía pensar. No, dije negando con la cabeza. No, eso no puede ser verdad. Tu papá te ama. Él nunca... Mamá, gritó Claudia, me violó durante 7 años. Todas las noches que decía que me estaba ayudando con la tarea, todos los domingos en el parque. Todas las noches que dormí en su cuarto cuando tú estabas enferma. Las lágrimas corrían por mi cara. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tenía 8 años, porque me dijo que era normal, porque me amenazó con hacerte daño si hablaba, porque cuando intenté decírtelo a los 10 años, tú dijiste que papá era un buen hombre y que yo debía estar agradecida de tener un padre tan atento. En este momento, mi mundo se derrumbó. Todo lo que pensé que sabía sobre mi vida era mentira. Si ustedes están descubriendo verdades similares sobre sus familias, sepan que no están solas. Dejen un comentario. Necesitamos recordarnos que podemos sobrevivir esto. No recuerdo cómo salimos del consultorio del doctor. No recuerdo el viaje a casa. Solo recuerdo que Claudia lloraba y yo estaba en shock. Cuando llegamos a la casa, Roberto estaba en la sala viendo televisión. Me miró y sonrió. ¿Cómo les fue en el doctor? Algo dentro de mí se rompió, o tal vez se arregló, porque por primera vez en mi vida vi a Roberto como realmente era. Claudia, ve a tu cuarto, le dije. Mamá, ve ahora. Ella subió las escaleras. Cuando escuché que su puerta se cerró, me volteé hacia Roberto. ¿Es verdad? Pregunté con voz que no reconocí como mía. ¿Qué cosa? ¿Le hiciste cosas a Claudia cuando era niña? Su cara cambió. Él sabe que sabe. Y en lugar de negarlo, en lugar de actuar sorprendido, sonrió. Sonrió. Ah, dijo. Finalmente se enteró. Me tambaleé. Había una parte de mí que todavía esperaba que fuera mentira, que hubiera una explicación, pero no la había. ¿Cómo pudiste? Susurré. Es tu hija. Y tu propia hija. Se levantó del sofá y caminó hacia mí. Era una niña hermosa, y yo soy su padre. Tenía derecho. Derecho. Era una niña. Y ahora es una mujer que no puede tener hijos, dijo con frialdad. Supongo que fui demasiado entusiasta. Lo abofeteé, con toda la fuerza que tenía. Él ni siquiera se movió. Pégame todo lo que quieras, dijo. No cambia nada. Y si piensas ir a la policía, olvídalo. Soy un contador respetado en esta ciudad. Tengo amigos en lugares importantes. Nadie te va a creer. Tengo las pruebas médicas. El doctor... ¿El doctor? Los doctores ven lo que quieren ver. Pueden decir que Claudia tuvo novios violentos cuando era adolescente, que fue promiscua, que está mintiendo para sacarme dinero ahora que está casada y quiere más. Nadie va a creer eso. Todos van a creer eso. Porque yo soy Roberto Sánchez, 30 años en la misma empresa, miembro respetado de la comunidad. Y tú eres solo mi esposa, y Claudia es solo mi hija que se fue a vivir lejos y apenas nos visita. Me di cuenta en ese momento. Tenía razón. En un sistema donde los hombres poderosos siempre ganan, él tenía razón. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Tienes razón, le dije bajando la voz. Nadie nos va a creer, así que no vamos a intentarlo. Él sonrió, pensando que había ganado. Buena decisión. Pero Claudia no va a volver a esta casa nunca más. Se va a quedar en Monterrey, y tú no te vas a acercar a ella. Como quieras, dijo encogiéndose de hombros. Ya no me interesa de todos modos, ya creció. Se fue a la cocina como si nada hubiera pasado, no como si acabara de admitir que violó a su propia hija y no fuera para tanto. Subí las escaleras, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Entré al cuarto de Claudia. Ella estaba sentada en la cama, abrazando sus rodillas. Mamá, lo siento. No te disculpes, le dije sentándome a su lado. Nunca te disculpes. Nada de esto fue tu culpa. ¿Le dijiste? Sí, y lo admitió todo, sin remordimiento, sin vergüenza. Claudia cerró los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Tomé su mano. Vamos a irnos, esta noche.
No podemos ganar contra él en los tribunales, no ahora, pero podemos irnos, empezar de nuevo, y después, desde lejos, vamos a destruirlo. Mamá, no puedes dejar tu vida. Mi vida es contigo. Todo lo demás es solo cosas. Y las cosas se pueden reemplazar. Este fue el momento en que decidí que proteger a mi hija era más importante que cualquier cosa. Si esta historia les está dando esperanza de que pueden escapar situaciones imposibles, suscríbanse. En la siguiente parte les cuento cómo planeamos nuestra huida. Esa tarde, mientras Roberto estaba en su estudio, Claudia y yo hicimos un plan. Vamos a esperar hasta las 4 de la mañana, le susurré. Él duerme profundo a esa hora. Vamos a empacar lo esencial: ropa, documentos, dinero. ¿Dinero? ¿De dónde? Déjame eso a mí. A las 10 de la noche, Roberto se fue a dormir como siempre. Yo me quedé despierta esperando. A las 11, sus ronquidos empezaron. Buena señal. Me levanté silenciosamente. Fui al estudio. Y en la caja fuerte que creía que yo no sabía abrir, pero había visto la combinación docenas de veces, había 80,000 pesos en efectivo. Lo tomé todo. Después fui a mi joyero. Las joyas que mi suegra me había dejado cuando murió. Anillos de oro, un collar de perlas, aretes de diamantes, valían fácil 200,000 pesos. Los empaqué. En 2 maletas pequeñas puse ropa para una semana, nuestros documentos, actas de nacimiento, IDS, mi libreta de ahorro secreta, el dinero, las joyas, el reporte médico de Claudia, mi teléfono celular con grabadora activada. A las 3:30 de la mañana desperté a Claudia. Es hora. Ella asintió. Estaba lista, vestida, zapatos puestos. Bajamos las escaleras con las maletas. Cada crujido de madera sonaba como un trueno. Cuando llegamos a la puerta principal, volteé una última vez hacia la casa. 30 años de mi vida en esas paredes. 30 años de mentiras. Abrí la puerta. Salimos. Cerré la puerta detrás de nosotras. Y nunca volví atrás. La madrugada en Guadalajara es fría en noviembre. Claudia y yo estábamos paradas en la acera, con nuestras 2 maletas a las 4 de la mañana. El silencio de la ciudad dormida era absoluto. Solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos. ¿Y ahora qué?, susurró Claudia. Ahora caminamos, le dije, hasta la avenida principal. Ahí vamos a tomar un taxi. ¿A dónde? A la central de autobuses. Caminamos 6 cuadras cargando nuestras maletas. Cada vez que escuchaba un carro, mi corazón se aceleraba. ¿Y si Roberto había despertado? ¿Y si nos estaba siguiendo? Pero no pasó nada. Llegamos a la avenida. A los 10 minutos pasó un taxi. A la central de autobuses, le dije al taxista. La central nueva. Él nos miró extraño. 2 mujeres con maletas a las 4:30 de la mañana, pero no preguntó nada. Solo arrancó. Durante el viaje, tomé la mano de Claudia. Estaba temblando. Va a estar bien, le susurré. Te lo prometo. ¿Cómo sabes? Porque voy a hacer que esté bien, cueste lo que cueste. Llegamos a la central de autobuses a las 5 de la mañana. Ya había gente, trabajadores que iban a otras ciudades, familias viajando temprano. Nos mezclamos con ellos. Fui a la taquilla. ¿Cuál es el próximo autobús que sale de Guadalajara? No importa a dónde. La mujer de la taquilla me miró confundida. ¿No importa? No importa. Solo necesito salir de la ciudad. Ahora. Hay uno a Querétaro que sale en 20 minutos. Perfecto. 2 boletos. Pagué en efectivo. Nos dieron asientos en la parte de atrás del autobús. Subimos. Guardamos las maletas en el compartimiento superior y nos sentamos. Solo entonces me permití respirar. ¿Querétaro?, preguntó Claudia. ¿Por qué Querétaro? Porque es lejos, porque nadie que conocemos vive ahí, porque tu papá nunca pensaría que fuimos ahí. El autobús arrancó a las 5:30 de la mañana. Mientras Guadalajara desaparecía por la ventana, sentí algo que no había sentido en 30 años. Libertad. Durante el viaje de 4 horas, Claudia y yo hablamos. Realmente hablamos. Por primera vez en años.
tal vez en toda su vida. Me contó todo, cómo empezó cuando tenía 8 años, cómo Roberto le dijo que era un secreto especial entre papá e hija, cómo la amenazó. Si le dices a mamá, ella se va a enojar contigo, va a pensar que eres una niña mala. Me contó sobre las veces que intentó decirme, cuando tenía 10 años y me dijo, mamá, y no me gusta cuando papá me ayuda a bañarme. Y yo, estúpida de mí, le respondí, no seas tonta, tu papá solo te está cuidando. Me contó que cuando cumplió 15 le vino su periodo y finalmente Roberto la dejó en paz. Dijo que ya no le interesaba, que ya no era niña, y me contó sobre los años después, cómo se fue lo más lejos posible para la universidad, cómo cada vez que tenía que venir a visitarnos sentía náusea, cómo conoció a David y por primera vez en su vida sintió que el contacto físico podía ser algo bueno. Pero no puedo tener bebés, dijo llorando, por lo que él me hizo. Mi cuerpo está roto. Tu cuerpo no está roto, le dije abrazándola. Tu cuerpo sobrevivió. Eso no es estar rota, eso es ser fuerte. Llegamos a Querétaro a las 9:30 de la mañana, una ciudad que ninguna de las dos conocíamos. Perfecto. Lo tomamos un taxi del aeropuerto. Llévenos a un hotel, no muy caro, pero limpio y seguro. Nos llevó a un hotel pequeño en el centro. Pagué por una semana en efectivo. No di mi nombre real. ¿Nombre para el registro?, preguntó el recepcionista. María García, dije, el nombre más común de México. Subimos a nuestra habitación, una habitación sencilla con 2 camas, un baño, una ventana que daba a la calle. Y por primera vez en 24 horas cerré la puerta con seguro y me derrumbé. Claudia me abrazó. Las dos lloramos, de miedo, de alivio, de dolor, de libertad, todo mezclado. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando finalmente paramos de llorar. Ahora comemos algo, después dormimos, y mañana empezamos a planear. Esa noche pedimos comida al cuarto. Ninguna de las dos tenía energía para salir. Comimos tacos y quesadillas en silencio. Después nos metimos cada una en su cama. Pero no pude dormir. Mi mente no paraba. ¿Qué habíamos hecho? ¿Cómo íbamos a vivir? ¿Qué pasaría cuando Roberto despertara y nos encontrara gone? Como si leyera mis pensamientos, mi teléfono empezó a sonar. 11 de la noche. Era Roberto. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. A medianoche empezaron los mensajes. ¿Dónde están? Mercedes, contesta el teléfono. Si no regresas ahora, vas a arrepentirte. Estoy llamando a la policía. Las voy a reportar como desaparecidas. Ese último mensaje me hizo sonreír. Que llamara a la policía. Eso era exactamente lo que yo quería. Huir de un abusador es aterrador, pero a veces es la única opción. Si están considerando huir, sepan que es posible. Es difícil, pero posible. Dejen un comentario si esta historia les está dando valor. A la mañana siguiente desperté temprano. Claudia todavía dormía, probablemente la primera noche que dormía tranquila en años. Salí del hotel y busqué un café internet. Necesitaba hacer varias cosas y no podía usar mi teléfono personal porque Roberto podría rastrearlo. Primero busqué abogados en Querétaro, abogados especializados en casos de abuso sexual. Encontré uno que tenía buenas reseñas. Licenciado Martínez. Lo llamé desde un teléfono público. Licenciado, necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Sobre qué tema? Abuso sexual infantil. Y necesito que sea completamente confidencial. Hubo una pausa. ¿Es usted la víctima? Mi hija lo es, y yo acabo de huir con ella del abusador. Venga a mi oficina hoy a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, Claudia y yo estábamos en la oficina del licenciado Martínez. No era un hombre de unos 55 años, de aspecto serio pero amable. Le contamos todo, la historia completa. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminamos, se quitó los lentes y nos miró. Señora Mercedes, señorita Claudia, lo que me están describiendo es abuso sexual infantil durante 7 años. Eso es un delito grave con penas de hasta 30 años de prisión. Lo sé, dije.
Pero mi esposo tiene contactos, dinero, poder. Si lo denunciamos directamente, va a usar todo eso para protegerse. Entonces, ¿qué proponen? Propongo que lo hagamos desde aquí, desde lejos, donde él no pueda manipular el sistema. El licenciado pensó por un momento. Es posible, pero van a necesitar pruebas, muchas pruebas. Tenemos el reporte médico de Claudia, del doctor en Guadalajara. Eso ayuda. ¿Qué más? Saqué mi teléfono. Ya, tengo esto. Era la grabación de mi confrontación con Roberto, donde admitió todo, donde dijo que Claudia era hermosa y que él tenía derecho. El licenciado escuchó la grabación con cara de disgusto. Esto es oro. Con esto y el reporte médico, tenemos un caso fuerte. ¿Podemos presentar el caso desde aquí, sin que tengamos que volver a Guadalajara? Sí, yo puedo hacer toda la presentación legal. Ustedes van a necesitar dar declaraciones eventualmente, pero puedo arreglarlo para que sea aquí en Querétaro, con protección. ¿Cuánto va a costar? Para un caso como este, normalmente cobraría 100,000 pesos. Pero viendo su situación, viendo que están huyendo, les voy a cobrar 50,000. Y pueden pagarme en pagos. Le di 50,000 pesos ahí mismo, del dinero que había tomado de la caja fuerte de Roberto. Empecemos hoy, le dije. Durante las siguientes 2 semanas vivimos escondidas en ese hotel. El licenciado Martínez trabajaba en preparar el caso. Nosotras tratábamos de no existir, pero había un problema. Roberto nos estaba buscando. Una semana después de nuestra huida, Roberto reportó oficialmente nuestra desaparición a la policía en Guadalajara. Dijo que nos habíamos ido sin explicación, que estaba muy preocupado. Vi las noticias en línea. Mujer de 64 años y su hija de 28 desaparecen de Guadalajara. Esposo pide ayuda para encontrarlas. Hizo conferencias de prensa. Lloró frente a las cámaras. Solo quiero que mi esposa y mi hija vuelvan a casa. Las extraño, las amo. Me dieron ganas de vomitar, pero también me dio una idea. Licenciado, le dije en nuestra siguiente reunión. Él está diciendo públicamente que nos extraña, que nos ama, y que quiere que volvamos. Sí, lo he visto. ¿Qué pasaría si le respondiéramos públicamente? ¿Si le dijéramos al mundo por qué nos fuimos? El licenciado frunció el ceño. Es arriesgado. Podría demandarlas por difamación. No, si es verdad, y tenemos pruebas de que es verdad, pensó por un momento. Tienen razón, y de hecho podría ayudar al caso. Presión pública. 3 días después, el licenciado Martínez dio su propia conferencia de prensa en Querétaro. Yo estaba ahí, pero con la cara cubierta para proteger mi identidad. Estoy aquí representando a una mujer que huyó de Guadalajara con su hija adulta, dijo el licenciado. ¿Por qué huyeron? Porque la hija fue víctima de abuso sexual por parte de su padre durante 7 años, de los 8 a los 15 años de edad. Y cuando la madre descubrió esto hace 2 semanas, el padre amenazó con usar su poder e influencias para evitar justicia. Así que la madre tomó la única decisión que podía: huir con su hija a un lugar seguro. Y desde aquí vamos a buscar justicia. Hoy estamos presentando cargos formales contra Roberto Sánchez de Guadalajara por abuso sexual infantil continuado. La bomba explotó. Las noticias lo recogieron inmediatamente. Mujer desaparecida en realidad huyó de esposo abusador. Hija revela años de abuso sexual por parte de padre. Roberto intentó controlar el daño. Dio otra conferencia de prensa. Estas son mentiras, inventos de una esposa resentida. Voy a demandar por difamación. Pero era demasiado tarde. El licenciado Martínez ya había presentado el caso formal con la fiscalía y había entregado todas las pruebas: el reporte médico, la grabación, la declaración de Claudia. Una semana después, la Fiscalía de Guadalajara emitió una orden de aprehensión contra Roberto Sánchez por abuso sexual infantil. Cuando vi la noticia, lloré, de alivio, de justicia, de victoria. «Lo hiciste», dijo Claudia abrazándome. «Lo hiciste, mamá». «Lo hicimos», le corregí. «Juntas».
A veces la justicia no viene del sistema, viene de madres valientes que toman decisiones imposibles. Si esta historia les está inspirando, suscríbanse a Historias Real de Abuela. En la siguiente parte les cuento cómo reconstruimos nuestras vidas. La orden de aprehensión fue emitida, pero Roberto no se entregó. Se escondió durante 2 meses. Usó sus contactos, su dinero, tratando de hacer que el caso desapareciera. Pero no funcionó. La presión pública era demasiada. Los medios no dejaban el caso. No, organizaciones de derechos de las mujeres se unieron a nuestra causa. Finalmente, en enero, 2 meses después de nuestra huida, Roberto fue arrestado intentando cruzar la frontera a Estados Unidos. Lo trajeron de vuelta a Guadalajara. Lo metieron en prisión preventiva mientras esperaba juicio. Cuando vi su foto de arresto, en uniforme naranja de prisión, sin la arrogancia que siempre tuvo, sentí algo que no esperaba. Nada. No sentí satisfacción. No sentí rabia. No sentí tristeza. Solo sentí nada. Como si ya no tuviera poder sobre mí. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Claudia cuando vio la noticia. Libre, le respondí. Por primera vez en 30 años me siento libre. Mientras Roberto enfrentaba el sistema de justicia, nosotras enfrentábamos el desafío de construir nuevas vidas. Primero, y necesitábamos un lugar permanente para vivir. No podíamos quedarnos en el hotel para siempre. Con el dinero que me quedaba, unos 30,000 pesos en efectivo más las joyas, encontramos un departamento pequeño para rentar. 2 recámaras, un baño, una cocineta. En una colonia tranquila de Querétaro. No era gran cosa, pero era nuestro, y eso era todo lo que importaba. Después necesitaba trabajo. Tenía 64 años y no había trabajado en 30 años. ¿Quién me iba a contratar? Resulta que mucha gente. Encontré trabajo como recepcionista en una clínica dental. No pagaba mucho, 4,000 pesos al mes, pero era suficiente para la renta y comida. Claudia también encontró trabajo, como asistente administrativa en una empresa de contabilidad. Ganaba un poco más que yo, 6,000 al mes. Juntas ganábamos 10,000 pesos al mes. No era mucho, pero era honesto. Era nuestro, y nadie nos lo podía quitar. Vendí las joyas de mi suegra poco a poco. Cuando necesitábamos dinero extra para doctores, Claudia estaba en terapia, o para emergencias, vendía un anillo o unos aretes. Esas joyas que mi suegra me había dado pensando que algún día se las daría a mi hija, terminaron siendo nuestra salvación. Los meses pasaron. Nuestra rutina era simple: trabajar, volver a casa, cocinar juntas, ver televisión, dormir, repetir. Pero era una rutina pacífica, una rutina sin miedo, una rutina donde Claudia podía dormir sin pesadillas. 1 año después de nuestra huida, Claudia me dijo algo importante. Mamá, David quiere que vuelva. Dice que me extraña, que me ama, que no le importa que no pueda tener hijos. Mi corazón se partió un poco. David era un buen hombre y Claudia lo amaba. ¿Tú quieres volver con él? Sí, pero no quiero dejarte sola. No me vas a dejar sola, le dije. Vas a ser feliz. Eso es todo lo que quiero. ¿Y tú? Yo voy a estar bien. Tengo mi trabajo, mi departamento, mi vida, y tú vas a estar a solo unas horas de distancia. Claudia volvió con David. Se mudaron a una ciudad entre Querétaro y Monterrey, León. Así ella estaba cerca de ambos, de su esposo y de mí. Yo me quedé en Querétaro, sola por primera vez en mi vida, y descubrí algo sorprendente. Me gustaba tener mi propio espacio, mi propia rutina, mi propia paz. 2 años después de nuestra huida, Roberto fue a juicio. Claudia tuvo que testificar. Fue difícil. Tuvo que viajar a Guadalajara, tuvo que contar su historia frente a extraños, tuvo que ver a Roberto por primera vez en años, pero lo hizo, con David a su lado, y con el licenciado Martínez representándola, con mi apoyo desde lejos. El juicio duró 2 semanas. Al final, el veredicto: culpable de abuso sexual infantil continuado. Sentencia: 25 años de prisión.
Cuando Claudia me llamó para decirme, las dos lloramos, de alivio, de justicia, de cierre. Roberto apeló, por supuesto, pero la apelación fue rechazada. La sentencia se mantuvo. Y así, el hombre que me controló durante 30 años, el hombre que abusó de mi hija durante 7 años, el hombre que pensó que era intocable, pasaría el resto de su vida en prisión. Hoy, 5 años después de aquella noche cuando huimos, mi vida es tranquila. Trabajo en la misma clínica dental, vivo en el mismo departamento pequeño. Veo a Claudia una vez al mes cuando viene a visitarme. Y soy feliz, genuinamente, completamente feliz. ¿Y por qué? Aprendí algo importante? Nunca es demasiado tarde para escapar. Nunca es demasiado tarde para proteger a tu hija. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tenía 64 años cuando huí. Pensé que era demasiado vieja para cambiar mi vida, pero no lo era. Y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. 3 años después de nuestra huida, cuando yo tenía 67 años, algo pasó que cerró un capítulo importante de esta historia. Algo que me enseñó que la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. Pero antes de contarles eso, necesito contarles sobre Claudia, sobre cómo ella sanó, porque esa es la parte más importante de esta historia. Cuando Claudia volvió con David y se mudaron a León, ella empezó terapia intensiva, 2 veces por semana con una psicóloga especializada en trauma sexual infantil. Yo la llamaba todos los días. ¿Cómo fue la terapia hoy? A veces me decía, bien. A veces decía, difícil. Y a veces solo lloraba y yo escuchaba. Los primeros meses fueron muy duros para ella. Procesar 7 años de abuso, entender que no fue su culpa, aprender a confiar de nuevo. Todo era un trabajo enorme. David fue increíble, paciente, amoroso, comprensivo. Nunca la presionó, nunca se quejó, solo estuvo ahí para ella. 1 año después de volver con David, Claudia me llamó con noticias. Mamá, David y yo decidimos algo. ¿Qué cosa? Vamos a adoptar. Mi corazón se llenó. ¿En serio? Sí, no puedo tener hijos biológicos por lo que me pasó. Pero eso no significa que no pueda ser mamá. Hay tantos niños que necesitan familias. Claudia, eso es hermoso. Y mamá, hay algo más. Queremos adoptar una niña que haya pasado por abuso. Porque yo sé lo que es. Y quiero darle a una niña lo que yo no tuve. Una madre que la crea, que la proteja, que la ame incondicionalmente. Lloré cuando escuché eso, porque mi hija, después de todo lo que había sufrido, estaba convirtiendo su dolor en amor para otra niña. 6 meses después, Claudia y David adoptaron a una niña de 7 años llamada Sofía. Sofía había sido rescatada de una casa donde su padrastro la abusaba. Estaba en el sistema de foster care esperando una familia. Cuando Claudia me mandó la primera foto de Sofía, vi en los ojos de esa niña el mismo dolor que había visto en los ojos de mi hija. Pero también vi esperanza, porque ahora tenía una mamá que entendía, que sabía, que la iba a proteger. 1 mes después de la adopción, fui a visitarlas a León. Era la primera vez que conocía a mi nieta adoptiva. Sofía era tímida y callada. No me miraba a los ojos. Se escondía detrás de Claudia cuando yo hablaba. Dale tiempo, me dijo Claudia. Está aprendiendo a confiar. Pasé una semana con ellas. Y durante esa semana vi algo hermoso. Vi a mi hija ser la madre que ella necesitaba cuando era niña. Claudia nunca forzaba a Sofía a nada. Nunca la dejaba sola con hombres, ni siquiera con David al principio. Siempre le preguntaba, ¿estás cómoda? ¿Te sientes segura? ¿Necesitas espacio? Y lentamente Sofía empezó a abrirse, a sonreír, a jugar, a ser niña de nuevo. En mi último día de visita, Sofía se me acercó, me extendió un dibujo que había hecho. ¿Para mí? Pregunté. Ella asintió. Era un dibujo de 3 mujeres tomadas de la mano, una grande, Claudia, una mediana, Sofía, y una con cabello gris, yo. Abuela, dijo Sofía en voz bajita. Era la primera palabra que me había dirigido en toda la semana.
Lloré, la abracé y sentí que todo el dolor, todo el miedo, toda la lucha había valido la pena, porque ahora Sofía tenía una familia que la iba a proteger y Claudia tenía una hija a quien amar. El trauma puede transmitirse de generación en generación, pero también puede romperse. Claudia rompió el ciclo. Si ustedes están luchando por romper sus propios ciclos, sepan que es posible. Dejen un comentario contándome cómo están sanando. Mientras Claudia sanaba y construía su nueva familia, yo también estaba construyendo mi nueva vida en Querétaro. Había hecho amigas en el trabajo, mujeres de mi edad que también estaban empezando de nuevo después de divorcios, viudez o simplemente cambios de vida. Una de ellas, Lupita, se convirtió en mi mejor amiga. No, ella tenía 70 años y había dejado a su esposo después de 40 años de matrimonio abusivo. No fue abuso sexual, me contó un día mientras tomábamos café, pero fue abuso de todos modos, emocional, psicológico, económico. ¿Cuándo te fuiste?, le pregunté. A los 65. Pensé que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Pero aquí estoy, 5 años después, más feliz que nunca. Lupita y yo nos volvimos inseparables. Íbamos al cine juntas, a caminar por el centro histórico, a tomar café todos los domingos. Ella fue quien me convenció de unirme a un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de abuso familiar. No tienes que hablar si no quieres, me dijo. Solo ven a escuchar. Te va a ayudar saber que no estás sola. Fui a mi primera reunión nerviosa. Era en un centro comunitario, un círculo de 12 mujeres de todas las edades. La facilitadora, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, nos dio la bienvenida. Este es un espacio seguro, dijo. Aquí pueden compartir sus historias sin juicio y pueden escuchar las historias de otras. Nadie está obligada a hablar. Esa primera noche solo escuché. Escuché historias de mujeres que habían sido abusadas por esposos, novios, padres, hermanos, historias de mujeres que habían escapado, historias de mujeres que todavía estaban atrapadas pero buscando salida. Y me di cuenta de algo. Yo no era la única. Había millones de nosotras, todas sobreviviendo, todas luchando, todas sanando. En mi tercera reunión finalmente hablé. Mi nombre es Mercedes, dije. Tengo 67 años y hace 3 años descubrí que mi esposo había estado abusando sexualmente de mi hija durante 7 años cuando era niña. Conté mi historia. Ni la confrontación, la decisión de huir, la construcción de nueva vida, la justicia eventualmente lograda. Cuando terminé, varias mujeres tenían lágrimas en los ojos. Gracias por compartir, dijo Patricia. Tu historia es importante, porque muchas mujeres piensan que es demasiado tarde para escapar, pero tú probaste que nunca es demasiado tarde. Después de esa reunión, una mujer joven se me acercó. Tenía unos 30 años y se veía asustada. Señora Mercedes, dijo, yo creo que mi esposo está haciendo cosas a mi hija. Tiene 5 años y hay señales, pero no estoy segura y tengo miedo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de señales? Ella no quiere quedarse sola con él. Hace dibujos extraños, está teniendo pesadillas. Y ayer la vi tocándose de una forma que una niña de 5 años no debería saber. ¿Has hablado con ella? Intenté, pero se cierra. Tiene miedo. Le tomé las manos. Escúchame bien. Si tienes siquiera la más mínima sospecha de que tu esposo está abusando de tu hija, tienes que actuar. Ahora. No esperes pruebas perfectas. No esperes estar 100% segura, porque mientras esperas, él la sigue lastimando. Pero, ¿qué hago? No tengo dinero, no tengo familia que me apoye. Hay organizaciones que ayudan, refugios para mujeres, asistencia legal gratuita. Yo te voy a ayudar a encontrarlos. Durante las siguientes semanas, ayudé a esa mujer, se llamaba Ana, a escapar con su hija. La conecté con un refugio para mujeres. La ayudé a encontrar abogado. Le di algo de dinero de mis ahorros para que pudiera empezar. Ana y su hija escaparon.
Y 2 meses después, su esposo fue arrestado por abuso sexual infantil. Cuando Ana me llamó para decirme que su hija estaba a salvo, que el abusador estaba en prisión, sentí algo poderoso: propósito. Mi dolor, mi experiencia, mi historia podían ayudar a otras mujeres, podían salvar a otras niñas, y eso le daba sentido a todo lo que había pasado. Empecé a involucrarme más en el grupo de apoyo, no solo como participante, sino como mentora. Ayudaba a mujeres a hacer planes de escape, les daba consejos prácticos: cómo ahorrar dinero en secreto, cómo empacar en 10 minutos, cómo desaparecer sin dejar rastro. Patricia, la facilitadora, me dijo un día: Mercedes, eres muy buena en esto. ¿Has considerado capacitarte formalmente? ¿Capacitarme? Sí, hay cursos para consejeras de crisis. Podrías ayudar a más mujeres oficialmente. A los 68 años, tomé un curso de 6 meses para ser consejera de crisis para víctimas de abuso doméstico. Yo, que no había trabajado en 30 años antes de huir. Yo, que pensé que era demasiado vieja para aprender cosas nuevas. Yo, que me sentí inútil durante tanto tiempo. Terminé el curso, recibí mi certificado y empecé a trabajar medio tiempo en el refugio para mujeres, asesorando a mujeres que estaban escapando de situaciones de abuso. Cada mujer que ayudaba a escapar, cada niña que ayudaba a salvar, era una pequeña victoria contra Roberto, contra todo lo que él representaba. 3 años después de nuestra huida, recibí una llamada del licenciado Martínez. Señora Mercedes, tengo noticias sobre Roberto. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasó? Tuvo un infarto en prisión. Está en el hospital. No en condición crítica. ¿Va a sobrevivir? Los doctores no están seguros, pero pensé que debía saberlo. Colgué el teléfono y me senté en silencio. ¿Qué se suponía que debía sentir? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Indiferencia? No sentí nada de eso. Solo sentí cansancio. Cansancio de que todavía ocupara espacio en mi mente. Le conté a Claudia. Ella también se quedó callada por un rato. ¿Deberíamos ir a verlo?, preguntó finalmente. ¿Por qué? No lo sé. ¿Cierre? Ya tenemos cierre. No lo necesitamos a él para eso. Tienes razón. Roberto sobrevivió el infarto, pero quedó debilitado. Los doctores dijeron que probablemente no viviría más de 1 año. Y efectivamente, 1 año después, 4 años después de nuestra huida, Roberto murió en prisión, de otro infarto, solo, sin visitas, sin familia a su lado. Cuando recibí la noticia, esperé sentir algo, alivio tal vez, o satisfacción. Pero solo sentí paz. Paz porque finalmente se había ido. Paz porque nunca más podría lastimar a nadie. El licenciado Martínez me llamó unos días después. Señora Mercedes, hay algo que debe saber. Roberto dejó testamento y la dejó a usted como única heredera. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Tal vez culpa, tal vez una última forma de control, pero legalmente todo lo que tenía es suyo ahora. A veces los abusadores intentan controlar incluso después de muertos, pero nosotras decidimos qué hacer con ese legado. Si esta historia les está enseñando sobre recuperar poder, suscríbanse a Historias Real de Abuela. En la parte final les cuento qué hice con la herencia. La herencia de Roberto era considerable. La casa en Guadalajara, que valía unos 3 millones de pesos. Sus ahorros, ni otros 2 millones. Su pensión acumulada, 500,000 pesos. En total, 5,5 millones de pesos. El licenciado Martínez me explicó las opciones. Puede vender todo, quedarse con el dinero, vivir cómodamente el resto de su vida. ¿Y si no quiero su dinero? Si no quiero nada que venga de él, puede donarlo, o crear un fideicomiso, o usarlo para algo que él odiaría. Esa última opción me hizo sonreír. Pasé 2 semanas pensando. Hablé con Claudia, hablé con Lupita, hablé con Patricia del grupo de apoyo. Y finalmente decidí. Vendí la casa en Guadalajara. Vendí todo. Junté los 5,5 millones de pesos. Y con ese dinero creé algo. La Fundación Claudia,
para sobrevivientes de abuso sexual infantil. La Fundación hace varias cosas. Proporciona terapia gratuita para sobrevivientes, ayuda económica para mujeres que quieren escapar de abusadores, capacitación legal gratuita para llevar a abusadores a juicio, refugios temporales para mujeres y niños. El dinero que Roberto había ganado explotando a mi hija, controlándome a mí, viviendo como hombre respetable mientras era un monstruo, ese dinero ahora ayuda a otras mujeres y niñas a escapar de hombres como él. La ironía era perfecta y la justicia poética. La Fundación Claudia abrió hace 2 años. En ese tiempo hemos ayudado a 47 sobrevivientes a recibir terapia, 23 mujeres a escapar de situaciones de abuso, 15 casos de abuso sexual infantil a llegar a juicio, 8 niñas a ser removidas de hogares abusivos. Cada número es una persona, una vida salvada, una niña protegida, ¿no? Y cada vez que veo esos números, sé que tomé la decisión correcta. Claudia es ahora la directora de la fundación. Trabaja medio tiempo combinándolo con ser mamá de Sofía. Dice que es su forma de honrar lo que pasó, de convertir su dolor en propósito. Yo trabajo como voluntaria en la fundación. 2 días a la semana asesoro a mujeres. Les cuento mi historia. Les digo, yo escapé a los 64 años. Ustedes pueden escapar a cualquier edad. Y funciona. Las mujeres me ven. Una mujer de 69 años que perdió 30 años de su vida con un abusador, pero que construyó una nueva vida hermosa. Y dicen, si ella pudo, yo también puedo. Hace 6 meses, algo hermoso pasó. Sofía, mi nieta adoptiva, ahora de 10 años, vino a visitarme a Querétaro. Estábamos sentadas en mi pequeño departamento, tomando chocolate caliente. Abuela, me dijo, mamá me contó tu historia y la suya. ¿Sí? Sí. Me dijo que el papá de mamá le hizo cosas malas cuando era niña y que tú la salvaste. Hice lo que cualquier madre debería hacer, pero muchas madres no lo hacen. Mi mamá biológica no me salvó. Me dejó con el hombre que me lastimaba. Mi corazón se partió. Lo siento mucho, mi amor. Pero está bien, porque ahora tengo a mamá Claudia y a ti, y ustedes me protegen. Siempre te vamos a proteger. Lo sé. Y cuando sea grande, quiero ser como ustedes. Quiero ayudar a otras niñas, para que ninguna niña tenga que estar asustada en su propia casa. La abracé y lloré, porque el ciclo no solo estaba roto, estaba siendo reemplazado por algo hermoso, por 3 generaciones de mujeres que se protegen unas a otras, que se aman, que se salvan. Hoy, 5 años después de aquella noche cuando huimos con solo 2 maletas, mi vida es más rica de lo que jamás imaginé. No rica en dinero, aunque la fundación me paga un salario modesto. Rica en propósito, rica en relaciones, rica en paz. Tengo a Claudia, quien se convirtió en la mujer más fuerte que conozco. Tengo a Sofía, quien me enseña todos los días sobre resiliencia y esperanza. Tengo a David, el yerno que protege a mi hija como yo debí protegerla siempre. Tengo a Lupita y mis otras amigas, quienes me recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y tengo a las docenas de mujeres que he ayudado a escapar, quienes me llaman para decirme, gracias, me salvaste la vida. Roberto pensó que tenía todo el poder, pensó que era intocable, pensó que podía hacer lo que quisiera y nunca pagar las consecuencias, pero estaba equivocado, porque al final el poder no viene de dinero o contactos o intimidación. El poder viene de una madre dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a su hija. Hoy tengo 69 años. Han pasado 5 años desde aquella madrugada cuando Claudia y yo subimos a un autobús sin saber a dónde íbamos. 5 años desde que dejé atrás 30 años de mi vida en 2 maletas. Y antes de cerrar este capítulo para siempre, hay algunas cosas más que necesito contarles. Cosas sobre lo que significa realmente sanar. Cosas sobre el perdón
y cosas sobre cómo construir una vida después de que todo se derrumba. Porque la historia no termina con la muerte de Roberto, no termina con la fundación, no termina con justicia legal. La historia termina con algo mucho más importante, con paz. Hace 6 meses recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que decía ser la hermana de Roberto. «Señora Mercedes», dijo con voz temblorosa, «mi nombre es Beatriz. Soy la hermana menor de Roberto». Mi corazón se aceleró. En todos estos años, nadie de la familia de Roberto me había contactado. Después del juicio, después de que la verdad salió a la luz, todos desaparecieron. Algunos porque no me creían, otros porque les daba vergüenza. «¿Qué quiere?», pregunté con voz cautelosa. «Necesito hablar con usted, en persona, por favor». «¿Sobre qué?» «Sobre Roberto, sobre Claudia, sobre mí». Esas últimas 2 palabras me hicieron pausar. «¿Sobre usted? Por favor, solo deme 1 hora de su tiempo. Voy a viajar a Querétaro. Donde usted diga». Una semana después, me reuní con Beatriz en un café en el centro de Querétaro. Era una mujer de unos 55 años, delgada y con cabello gris prematuramente, ojos tristes. Nos sentamos. Ella ordenó café, pero no lo tocó. Solo miraba la taza nerviosa. «Gracias por venir», dijo finalmente. «¿Qué es lo que necesita decirme?» Beatriz respiró profundo. «Necesito que sepa que le creo a Claudia, siempre le creí». «¿Por qué?» «Porque a mí también me pasó». El mundo se detuvo. «¿Qué?» Las lágrimas empezaron a correr por su cara. «Roberto, mi hermano mayor, abusó de mí cuando yo era niña, desde que tenía 7 años hasta que cumplí 13, igual que Claudia». Me quedé sin palabras. Cuando salió el caso de Claudia en las noticias, continuó Beatriz, cuando escuché exactamente lo que él le había hecho a ella, reconocí el patrón. Las mismas amenazas, las mismas manipulaciones, las mismas palabras. «Eres especial. Esto es nuestro secreto». ¿Por qué nunca lo denunció? Porque era mi hermano. Porque cuando intenté decirle a mi mamá cuando tenía 10 años, ella me abofeteó y me dijo que estaba mintiendo, que Roberto era un buen hijo, que yo era una niña sucia por decir esas cosas. Dios mío. Así que me callé. Durante 45 años me callé. Me casé, tuve hijos, viví mi vida. Pero siempre supe quién era Roberto realmente. Y cuando la gente decía, «Pobre Roberto, su esposa y su hija lo abandonaron», yo quería gritar la verdad, pero no podía. ¿Por qué está aquí ahora? Porque Roberto murió, y finalmente me siento lo suficientemente segura para hablar, y porque necesitaba decirle «lo siento». ¿Usted lo siente? ¿Por qué? Por no haber hablado antes. Si yo hubiera denunciado a Roberto cuando era niña, tal vez él nunca hubiera tenido la oportunidad de hacerle lo mismo a Claudia. Tal vez su hija se habría salvado todo ese dolor. La miré a los ojos. Vi la culpa que cargaba, la culpa que no merecía. «Beatriz», le dije tomando su mano, «usted no tiene nada de qué disculparse. Era una niña a quien su madre no le creyó. No era su responsabilidad detenerlo. Pero si hubiera hablado, él la habría silenciado, como silenció a tantas. El único responsable de lo que le pasó a Claudia es Roberto, nadie más». Beatriz lloró, y yo lloré con ella. 2 mujeres conectadas por el mismo monstruo, separadas por generaciones pero unidas por el mismo dolor. «¿Qué va a hacer ahora?», le pregunté. «No lo sé. He estado en terapia desde que Roberto murió. Mi terapeuta dice que necesito contar mi historia, o que necesito dejar de cargarlo sola». «Entonces cuéntela. Hay un grupo de apoyo aquí en Querétaro. Mujeres que han pasado por cosas similares. Le puedo dar la información». «¿De verdad?». «De verdad. Y si alguna vez necesita hablar, tiene mi número ahora. Llámeme. Día o noche». Beatriz se convirtió en parte de nuestro grupo de apoyo. Y meses después, cuando estaba lista, dio su testimonio público. Habló en las noticias sobre cómo Roberto la había abusado de niña. Su testimonio confirmó lo que ya sabíamos. Roberto no era solo un monstruo que abusó de Claudia.
era un depredador serial que había lastimado a múltiples personas durante décadas. Pero también hizo algo más importante. Le dio a otras sobrevivientes de Roberto el valor para hablar. En los siguientes meses, 3 mujeres más se acercaron. Todas habían sido vecinas o conocidas de Roberto cuando eran niñas. Todas habían sido abusadas por él. Ninguna había hablado antes porque pensaron que nadie les creería. Pero cuando vieron que Claudia había hablado, que Beatriz había hablado, que ambas habían sido creídas, encontraron su voz. Y aunque Roberto ya estaba muerto y no podía ser juzgado de nuevo, sus testimonios importaban. Importaban porque la verdad importa, porque el registro histórico importa, porque otras sobrevivientes necesitan saber que no están solas. Los depredadores como Roberto rara vez tienen una sola víctima. Usualmente hay un patrón, múltiples víctimas a lo largo de años. Si ustedes son sobrevivientes, hablen. Tal vez hay otras esperando que alguien hable primero. Dejen un comentario si esta historia les está dando valor. Hace 3 meses, Claudia me llamó con noticias emocionantes. Mamá, ¿recuerdas que te dije que no podía tener bebés biológicos? Sí, mi amor. Bueno, David y yo fuimos a ver a un nuevo especialista y resulta que el daño no es tan severo como pensábamos. Con cirugía y tratamiento hay una posibilidad pequeña de que pueda quedar embarazada. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? Sí, no es garantía. Las probabilidades son bajas, pero existe la posibilidad. ¿Y qué decidieron? Decidimos intentarlo. Ya tenemos a Sofía y la amamos completamente. Pero si Dios quiere darnos otro bebé, queremos intentarlo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Hubo una pausa. Asustada, porque durante años pensé que mi cuerpo estaba roto para siempre por lo que Él me hizo. Y ahora hay esperanza. ¿Y si no funciona? ¿Y si me ilusiono y después pierdo esa esperanza? Oh, le dije suavemente, ¿y si funciona? ¿Y si tu cuerpo, que sobrevivió tanto, resulta ser más fuerte de lo que pensabas? Claudia se rió entre lágrimas. Siempre sabes qué decir, mamá. 2 meses después, Claudia se sometió a la cirugía. Fue exitosa. Los doctores dijeron que ahora tenía 40% de probabilidad de quedar embarazada, mucho mejor que el 0% que le habían dado hace años. Y 1 mes después de eso, recibí una llamada. Mamá, dijo Claudia llorando. Estoy embarazada, grité. Literalmente grité de alegría. Mis vecinos probablemente pensaron que me estaba muriendo. ¿Estás segura? 3 pruebas, todas positivas. Mañana voy con el doctor para confirmarlo. Cuando colgué el teléfono, me senté en mi pequeña sala y lloré. Lloré de alegría, lloré de alivio. No, lloré porque el cuerpo de mi hija, que Roberto intentó destruir, resultó ser inquebrantable. Lloré porque la vida, de alguna forma, había ganado. El embarazo de Claudia fue difícil. Tuvo que estar en reposo durante meses. Hubo complicaciones. Hubo momentos de miedo, pero 7 meses después nació un bebé sano, un niño. Lo nombraron Miguel, como el padre de David. Cuando fui al hospital a conocer a mi nieto, Claudia me lo puso en los brazos. Mamá, me dijo, quiero que sepas algo. Este bebé existe porque tú tuviste el valor de sacarme de esa casa. Si te hubieras quedado, si no hubieras actuado, yo probablemente nunca habría sanado lo suficiente para intentar esto. No me des crédito a mí. Tú hiciste el trabajo difícil de sanar. Pero tú me diste la oportunidad de sanar. Me salvaste. La abracé con una mano, no sosteniendo a Miguel con la otra, y sentí algo completo, como si todas las piezas rotas finalmente se hubieran juntado. La semana pasada celebramos el 5º aniversario de la Fundación Claudia. Hicimos un evento grande, invitando a todas las mujeres y niñas que habíamos ayudado durante estos 5 años. Vinieron 89 personas, 89 sobrevivientes que ahora estaban a salvo, sanando, reconstruyendo sus vidas. Claudia dio un discurso, sosteniendo a Miguel en un brazo y tomando la mano de Sofía con el otro, dijo: Hace 10 años yo era una mujer rota,
Pensé que nunca podría ser feliz. Pensé que nunca podría ser mamá. Pensé que el daño que me habían hecho era permanente. Pero mi mamá me enseñó algo importante. Nunca es demasiado tarde para escapar. Nunca es demasiado tarde para sanar. Y nunca es demasiado tarde para reconstruir tu vida. Hoy tengo 2 hijos hermosos. Tengo un esposo que me ama. Tengo una mamá que me salvó. Y tengo esta fundación donde podemos ayudar a otras mujeres a encontrar lo que nosotras encontramos: libertad. Si hay algo que quiero que se lleven de aquí hoy es esto: ustedes no están definidas por lo que les hicieron, están definidas por lo que hacen después. Todos aplaudieron. Yo lloré, como siempre. Después del evento, Sofía se me acercó. Ahora tiene 11 años y es una niña completamente diferente de la niña asustada que conocí hace 4 años. Abuela, me dijo, cuando sea grande quiero trabajar en la fundación. Quiero ayudar a niñas como yo. ¿Sí? Sí, porque mamá Claudia me salvó y tú salvaste a mamá Claudia. Y ahora yo quiero salvar a otras niñas. La abracé y supe que el ciclo no solo estaba roto, estaba siendo reemplazado por algo hermoso, por generaciones de mujeres que se protegen unas a otras. Esta es la última parte de mi historia, mis queridos. Si llegaron hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar. Si esta historia les enseñó algo sobre valentía, sobre sanación o sobre el poder de una madre, por favor suscríbanse a Historias Real de Abuela y compartan este mensaje de esperanza. Hoy, mientras me siento en mi pequeño departamento en Querétaro, pienso en todo el camino recorrido. Hace 5 años dejé una casa grande en Guadalajara. Ahora vivo en un departamento de 2 recámaras. Hace 5 años estaba casada con un hombre respetable que tenía dinero y posición social. Ahora estoy divorciada. Finalmente procesé el divorcio después de la muerte de Roberto y vivo de mi salario modesto. Hace 5 años pensé que mi vida estaba hecha, que era demasiado vieja para cambiar. Pero estaba equivocada, porque en estos 5 años he vivido más plenamente que en los 30 años anteriores. He ayudado a 89 mujeres a escapar de abusadores. He visto a mi hija sanar y convertirse en una madre increíble. He conocido a mi nieto biológico y a mi nieta del corazón. He creado una fundación que seguirá ayudando a mujeres mucho después de que yo me haya ido. He encontrado amistad, propósito, paz. Lamento los 30 años que perdí con Roberto. Por supuesto, fueron 30 años de mi vida que nunca recuperaré. Lamento no haberme dado cuenta de lo que le estaba haciendo a Claudia todos los días. Es una culpa que voy a cargar para siempre, pero me arrepiento de haber huido. Nunca, ni por un segundo, porque huir salvó a mi hija. Y salvarnos a nosotras ha salvado a docenas de otras mujeres y niñas. Hace 2 semanas, una mujer joven vino a la fundación. Tenía 25 años y estaba casada con un hombre que la golpeaba. Tenía 2 hijos pequeños. No sé qué hacer, me dijo llorando. No tengo dinero, no tengo familia, no tengo a dónde ir. Le tomé las manos. Hace 5 años, yo tampoco tenía nada. Solo 2 maletas y mi hija. Y mira dónde estamos ahora. Pero usted es fuerte. Yo no soy fuerte. ¿Sabes cuándo descubrí que era fuerte? Cuando no tuve otra opción. La fuerza no es algo que tienes. Es algo que encuentras cuando lo necesitas. La ayudamos a escapar. Ahora ella y sus hijos están a salvo en el refugio. Está empezando terapia. Está empezando a sanar. Y en unos años, tal vez ella estará sentada donde yo estoy ahora, ayudando a otra mujer a escapar, porque así es como funciona. Rompemos el ciclo de abuso y lo reemplazamos con un ciclo de sanación. La semana pasada, Claudia, Sofía, Miguel y yo fuimos a caminar por el centro histórico de Querétaro. Era un domingo soleado. La plaza estaba llena de familias. Nos sentamos en una banca comiendo helado. Miguel en el cochecito. Sofía haciendo burbujas con un juguete. ¿En qué piensas, mamá?, me preguntó Claudia. En que somos libres, le respondí. Completamente, finalmente libres. Gracias a ti. Gracias a nosotras.
Lo hicimos juntas. Sofía dejó de hacer burbujas y se me acercó. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Alguna vez tienes miedo? ¿Miedo de qué? De que el hombre malo regrese. El hombre malo murió, cariño. No puede regresar. Pero, ¿y si hay otros hombres malos? Claudia y yo nos miramos. Era una pregunta difícil, porque sí, hay otros hombres malos. El mundo está lleno de ellos. Siempre hay que tener cuidado, le dije a Sofía. Pero también hay que vivir. Y hay muchas personas buenas que te van a proteger. Tu mamá, yo, tu papá. Y cuando seas mayor, tú también vas a proteger a otras. Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. Volvió a sus burbujas, y yo me quedé sentada en esa banca, mirando a mi hija y mis nietos, y sentí algo que no había sentido en décadas, esperanza pura. Porque sí, el mundo es difícil, hay monstruos, hay dolor, hay injusticia. Pero también hay madres que huyen en medio de la noche para salvar a sus hijas. También hay hijas que convierten su trauma en fuerza para ayudar a otras. También hay niñas adoptadas que aprenden que las familias no son de sangre, sino de amor. También hay fundaciones que nacen de cenizas de dolor para crear jardines de esperanza. Y eso es más poderoso que cualquier monstruo. Mis queridos, mi historia termina aquí, pero el mensaje continúa. Nunca es demasiado tarde para escapar. Nunca es demasiado tarde para proteger a quien amas. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tenía 64 años cuando huí. Pensé que era demasiado vieja. Pensé que era demasiado tarde, pero no lo era. Y si no lo era para mí, no lo es para nadie. Si están en una situación de abuso, ustedes o alguien que aman, escúchenme. Pueden escapar. Es aterrador, es difícil, pero es posible. Y del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa dificultad, hay libertad, hay paz, hay vida. Hace 5 años tomé a mi hija y 2 maletas y subimos a un autobús sin boleto de regreso. Fue la mejor decisión de mi vida. Y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. Que Dios los bendiga, mis queridos. Protejan a los vulnerables, crean a las víctimas. Y recuerden siempre, el amor de una madre puede mover montañas. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les dé esperanza, espero que les dé valor y espero que, si alguna vez lo necesitan, les dé un plan. Cuídense mucho y recuerden, nunca están solos.